Bueno, nuevamente el Señor nos permite continuar con esta serie de estudios relacionados con el término evangelio. Y el contenido que tenemos que desarrollar en esta lección es definir desde el texto griego, con algunos ejemplos bíblicos, lo que es esta buena noticia. Ya lo hemos visto en el hebreo, en la clase anterior. Respecto a los propósitos, en esta lección queremos revisar el texto del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Siempre decimos que es mejor decir Nuevo Pacto, pero estamos muy acostumbrados al término Nuevo Testamento, para poder determinar el uso que el Espíritu Santo hizo del sustantivo, o nombre como se dice en inglés, y del verbo, que son las dos formas que aparecen en nuestras Biblias. Hay que recordar que creemos en la inspiración verbal y plenaria, y la inerrancia de las Escrituras. Y el Espíritu Santo movió a los hombres a escribir lo que Él quería, respetando sus capacidades, pero haciendo que cada uno con su propio intelecto eligiera las palabras correctas. En segundo lugar, queremos determinar dónde se utiliza para indicar al predicador de las buenas nuevas, y ese va a ser el término evangelista. En tercer lugar, vamos a diferenciar cuándo se refiere al mensaje de las buenas nuevas, y lo cual se llama evangelio. En cuarto lugar, vamos a ver que la misma palabra se utiliza tanto para cuando se predica el reino de los cielos o el reino de Dios, y para la iglesia. Así que la palabra evangelio va a determinar por el contexto a qué se está refiriendo. Bueno, rápidamente tenemos que recordar que el término evangelio y evangelista que vamos a estudiar, en un resumen podemos decir lo siguiente, que la palabra evangelio aparece 108 veces en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. La palabra evangelista va a aparecer 3 veces. Lo interesante, Juan no utiliza el término evangelio en sus cartas ni en el evangelio que lleva su nombre. Y Juan utiliza una sola vez el término en Apocalipsis 14:6, pero nunca lo utiliza para el periodo de la iglesia, sino más bien para el periodo que se va a componer de la tribulación, de la primera y segunda parte, y este es el mensaje que va a predicar un ángel. En quinto lugar, los sinópticos utilizan el término evangelio, como dijimos antes, pero siempre relacionado o con el reino de los cielos o con el reino de Dios. Sin embargo, Pablo y Pedro lo van a utilizar para el reino de Dios y la iglesia. Pablo y Pedro no utilizan, a partir del libro de los Hechos, jamás el término reino de los cielos, porque el reino de los cielos está limitado al ministerio con que Cristo presentó, que se había acercado a ellos en promesa, cumpliéndose un poquitito, diríamos, ese momento en que el Señor les había dicho que iba a haber un trono para un hijo de David. Eso está en 2 Samuel 7, y el ángel se lo dice a María cuando le dice: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ese es el reino de los cielos reinando en la tierra, donde gentiles van a ser bendecidos por la bendición divina sobre los judíos. Muy diferente con el tema de la iglesia. Fíjense cómo Mateo 4:23 utiliza este término: predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesucristo empieza su ministerio al pueblo de Israel cumpliendo las profecías de Isaías. En Marcos 1:1 dice que este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora el evangelio tiene una persona de quien se habla, Jesucristo. Hechos 8:4, cuando ya empezó la iglesia y Felipe y todas las personas están esparcidas, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El autor supone que estamos entendiendo a qué se refiere. Claro, la formación de la iglesia. Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo.
Pablo marcando que el Evangelio era algo que él tenía como posesión y era la presentación a las personas de la persona de Jesucristo. Dos textos más. En 1 Corintios 15, que lo vamos a volver a ver enseguida, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En 2 Corintios 4, Pablo va a decir: si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El texto de Gálatas 1, 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está hablando cuando se predicaba el evangelio de la gracia para formar la iglesia, que para formar la iglesia no hay otro evangelio. Y hay que circunscribir este comentario a ese periodo y a qué evangelio se está predicando. En Efesios 3:6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto se refiere a Pablo y a otros profetas en el tiempo que él escribe, no en el Antiguo Testamento. 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo era un ministro de este Evangelio que presentaba una forma idéntica para salvación de judíos y gentiles en un cuerpo que es la iglesia. Aquí entraríamos a ver la palabra evangelio, tanto como sustantivo o como nombre. Y este número 2099 es de la concordancia Strong. Literalmente la palabra significa mensajero de lo bueno. Eu quiere decir bien, bueno, y ángelos, mensaje o mensajero. Y esto denota un predicador del evangelio, un evangelista. En Hechos 21:8 encontramos que entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, se refiere a los 7 diáconos que se eligieron en Hechos 6. Bueno, él, además de ser diácono, después de la imposición de manos, tenía el don de evangelista. En esa época, lo vamos a ver en Efesios 4:11, que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense que son 4 dones, no 5, porque están separados por unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Si hubiera querido decir que son 5, hubiera dicho a otros pastores y a otros maestros. Pero el Espíritu Santo no colocó eso. Es decir, esta persona designada para llevar una buena noticia pone en claro lo distintivo de esta función en las iglesias. 2 Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces nosotros tenemos que comparar la palabra evangelizo, que es proclamar las buenas nuevas o las gratas nuevas, con evangelion, que simplemente es gratas nuevas. Evangelio, buena noticia. Bien, como vimos en el Antiguo Testamento, nuestra primera lección, vimos que originalmente era una recompensa para alguien que llevaba las buenas nuevas. Pero como dice Vine en su diccionario de palabras del hebreo y del griego, dice: más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar las mismas buenas nuevas. Y eso ya lo vimos en el Antiguo Testamento y se confirma en el Nuevo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas, pero tanto como cuando se predica el reino de Dios, como cuando se predica el reino de los cielos, como acerca de la presentación del mensaje de salvación
a través de la obra en la cruz del Señor Jesucristo. Y todos los que aceptan ese mensaje conforman la iglesia. Son colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo que es la iglesia. A diferencia de los judíos, que siempre van a seguir siendo judíos, y los gentiles siempre van a ser gentiles. Pero cuando les llega el Evangelio, ambas personas forman un cuerpo que se llama iglesia. Bueno, en esta diapositiva 12 necesito que los hermanos aprendan a diferenciar y a estudiar las expresiones bíblicas. Por ejemplo, cuando se nos habla de el reino de Dios, en este óvalo amarillo y rojo grande, tenemos que hablar que es el lugar donde Dios reina en todo el universo. Sean cosas visibles o sean cosas invisibles, el reino de Dios es en todo el universo. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero dentro de este reino de Dios hay dos elementos que hay que diferenciar. El primero es el reino de los cielos, es decir, todo aquello que estaba relacionado con bendecir a las naciones, gentiles obviamente, a través de los judíos, como pueblo especial al cual el Señor le hace el pacto a Abraham, y luego se lo reafirma a David, y luego vuelve con el tema en el nuevo pacto de Jeremías 31, este reino de los cielos tiene que ver con el milenio y la eternidad. Y esto está lleno de profecías del Antiguo Testamento. En este sentido, los sinópticos lo pueden utilizar intercambiable. ¿Por qué? Porque cuando está hablando el Señor, está hablando solamente del reino de los cielos. Y cuando hablan los 70 o 72 que salen a predicar en Mateo 10 y en Mateo 11, también los discípulos, los 12, el ministerio era solo a las ovejas perdidas de Israel. Cuando en el capítulo 12 deciden por segunda vez que lo van a matar al Señor Jesucristo, él arranca en el capítulo 13 posponiendo este reino y diciendo que hay otro misterio en el reino que es la iglesia. Si nosotros pensamos en el reino de los cielos, tenemos que recordar Israel y los gentiles por separados. Eso está en el Antiguo Testamento. No hay duda. Cualquier lector, salvo que lo quiera espiritualizar, no tiene forma de negar esta verdad. En segundo lugar, dentro de este reino de Dios, había un misterio que era la iglesia que se va a formar entre la primera venida de Cristo, su muerte y sepultura y ascensión, específicamente desde Pentecostés, y termina con el arrebatamiento. La iglesia compartirá en el reino futuro algunas cosas. Para eso hay que leer Hebreos 12, 22 al 24. Y recuerden, la iglesia tiene a Israel o los judíos y los gentiles bautizados, sumergidos, metidos por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Por favor, si usted no tiene esto claro, todos los pasajes de la Biblia van a parecerle que son para la iglesia. Usted va a caer en el error que cayó Agustín y Ticonio, y por supuesto desde Orígenes, que empezó con la idea neoplatónica de la interpretación de la Biblia, del significado oculto, y usted va a creer que la iglesia reemplazó a Israel. Y va a querer vivir las bendiciones prometidas a Israel en el Antiguo Testamento en la época esta. Sin embargo, todas las maldiciones de Deuteronomio 28, nadie quiere hacerse cargo. Y Dios no tiene Deuteronomio 28 para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Continuando con el tema de las palabras, vamos a ver Hechos 15:7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Fíjense que Pedro, que había estado predicando el Evangelio del reino de los cielos, ahora predica la palabra del Evangelio para que crean. Y vamos a ver enseguida qué es el Evangelio en el Nuevo Testamento, a diferencia de lo que Jesús predicó a los judíos. Ahora Pablo se está despidiendo de la iglesia o de los hermanos líderes de las iglesias que había en Éfeso. Y en Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La palabra testimonio es la palabra mártir. Y él tenía que decir, esto es lo que yo he visto, que este es el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo, hablando de las aflicciones y los sufrimientos que le estaba viniendo a algunos creyentes, dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Contrasten que este Evangelio ahora tiene, que se nos habló de que es de Jesucristo, también es el Evangelio de Dios. Aparte de estas referencias y de las que se hallan en los Evangelios de Mateo y Marcos y en Apocalipsis 14:6, este término se halla solo en las epístolas de Pablo. Estas referencias que pasamos recién. Y aquí está algo muy importante. El apóstol Pablo lo utiliza para denotar dos cosas relacionadas pero que son distintas. Fíjense, la primera, A. Pablo utiliza este término para mostrar cuáles son los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y miramos 1 Corintios 15 como ejemplo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Yo les pongo las palabras en griego para aquellos que quieren revisar su Nuevo Testamento griego. Estas personas eran salvas. Estaba escribiéndole a la iglesia de Corinto, por supuesto, aunque eran carnales, pero eran salvos. Versículo 2, por el cual asimismo, sí, y les coloco este condicional, esta cláusula condicional, porque ese sí debería traducirse ya que retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, ya que no creísteis en vano. Es decir, creer en Cristo es ser salvo, y la idea es que no se cree en vano. Versículo 3 habla de lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el corazón, la esencia del Evangelio. Tenemos que tener en claro que nosotros, si hablamos de que Dios es bueno, que Dios salva a las personas, y no presentamos este mensaje, no estamos evangelizando. Estamos compartiendo cosas de la vida cristiana o cosas que hemos oído acerca de la seguridad con que Jesucristo hizo milagros y existió en la historia. Podemos hacer todo lo que queramos, pero si no presentamos esta verdad, estos 5 pasos, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue conforme a las Escrituras predicho del Antiguo Testamento, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que eso fue conforme a lo que las Escrituras decían de él. De paso, fíjense que dice que resucitó al tercer día. Dijimos que había dos cosas importantes que se relacionaban en la forma en que Pablo utiliza el término evangelio. Primero, lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es el objetivo, el corazón de la presentación del evangelio. Pero también Pablo lo utiliza en segundo lugar como el tema de la interpretación de estos hechos. Es decir, ¿para qué sirve este evangelio en esta época? Si uno lee Romanos capítulo 2, Pablo en Romanos, que escribe 8 capítulos para explicar toda la doctrina de la soberanía de Dios en la elección y salvación de las personas por medio del evangelio, y cuando ingresa al capítulo 9, 10 y 11, muestra las dispensaciones, el período de Israel en el pasado, capítulo 10 en el presente endurecido y capítulo 11 en el futuro, donde el remanente será salvado, también explica que en este tiempo, por el Evangelio, que somos enemigos, dice, los judíos son enemigos de nosotros por causa de este Evangelio, que los pone en el mismo nivel. Del capítulo 12 al 16 habla de los deberes en la vida cristiana. Pero en el capítulo 1
Él muestra que la humanidad está bajo pecado, que todos son pecadores, y en el capítulo 2 hace una introducción sobre que el judío también es pecador, pero roza a aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Entonces Pablo dice que esas personas que han pecado sin ley van a ser juzgadas. Pero aclara que va a haber un momento en que su conciencia les va a acusar o les va a defender en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme, de acuerdo al Evangelio que Pablo predicaba. Eso va a suceder en el juicio del gran trono blanco, del capítulo 20 de Apocalipsis, del 11 al 15. Ese juicio va a estar relacionado con que en esta dispensación, de Pentecostés al arrebatamiento, todos los hombres van a ser juzgados por su actitud con respecto al Evangelio. Quien no escuchó el Evangelio no tendrá salvación, pero tendrá menor condenación que aquel que pudiera haberle escuchado, que se le pudiera haber hablado. Ahora, a las personas uno les puede hablar, pero si no son personas elegidas, y nosotros no lo sabemos porque no tienen un cartel luminoso en su frente que diga elegido o en su justa condenación, entonces esas personas no son convencidas por el Espíritu Santo, según Juan 16, 7 al 11, de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, hemos leído en 2 Corintios 4, 3 y 4, cegó el entendimiento de estas personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Así que desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, que se va a formar toda la iglesia en este tiempo, todos los hombres son juzgados conforme al Evangelio que Pablo predicó y dejó escrito en el Nuevo Testamento. En Gálatas 1:7, que Gálatas justamente es una carta que habla 10 veces de la palabra Evangelio, en el capítulo 1 dice que el Señor lo había apartado a él para el Evangelio de Jesucristo desde el vientre de su madre. Pero dice que él había llevado el Evangelio y estos se estaban apartando de ese Evangelio y dice, ¿por qué están siguiendo otro Evangelio? Y dicen, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Qué era lo que estaban haciendo algunos judíos? Que eran enemigos de los creyentes de la iglesia, gentiles o judíos. Ellos perseguían. Acuérdense de todo el libro de los Hechos. Pablo era un gran perseguidor y él era judío y perseguía a los judíos. Los apóstoles eran judíos y los perseguía. Entonces, lo que está diciendo es que el Evangelio, ese mensaje que habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y de la doctrina para la vida cristiana, era algo que algunos estaban tratando de pervertir, proponiéndole a estos creyentes a la fe en Cristo, agréguenle la ley mosaica. Esto se repite hasta el día de hoy. Y esto hay que tener cuidado cuando nosotros estamos presentando el Evangelio de la gracia. En Gálatas 1:1, Pablo, estoy volviendo para que ustedes vean lo que él decía en Gálatas, ¿no? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto era muy importante entenderlo. Esto era lo que el Señor Jesucristo le había dicho que tenía que hacer. Y no era algo que hicieron algunas personas y le enseñaron a Pablo, porque él venía del judaísmo y este evangelio él no lo conocía. No lo conocía. Este evangelio, si ustedes ven la conversión de Pablo o de Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, hasta que llega Ananías, es muy interesante. Porque el Señor le avisa a Ananías cuando Ananías quiere decirle, mira Señor, que esta es una persona que ha estado persiguiendo y castigando a los cristianos. Y el Señor le dice, este es un instrumento escogido. Anda
hace lo que yo te digo. Yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y este evangelio, Pablo estaba dispuesto a dar su vida por ello. Y eso no lo hacía por una cuestión humana, sino porque era del Señor. En Gálatas 2, ahora va a explicar cuál fue la razón por la cual él, después de su conversión, se va a Jerusalén. Por eso el verbo subí. Es decir, él subió, porque Jerusalén estaba casi a 1000 metros de altura. Y entonces dice, subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Claro, se junta con Pedro, con Santiago, con Juan, y les cuenta lo que le pasó en el camino a Damasco, que ya lo conocían los apóstoles, pero él habla con ellos. Y eso es donde se dan la diestra de compañerismo, de coincidencia con que ese mismo evangelio que tenían que predicar todos y que estaban predicando los apóstoles. Y Pedro es el que primero va a Cornelio. Y ahora que cumplió ese objetivo, ahora Pablo va a ser el que va a seguir llevando el evangelio a los gentiles. Aunque él, si ustedes miran el libro de los Hechos, en sus viajes misioneros, siempre iba a lugares donde había judíos. Entonces, la palabra evangelio tiene que ver con un contenido que es específicamente la obra de Cristo en la muerte, según las Escrituras, en la sepultura y en la resurrección, conforme a las Escrituras. Pero también ese evangelio es la vara con que se va a medir a cada persona que no recibió a Cristo como Salvador en esta época, en el periodo de la Iglesia o de la gracia, y que va a ir al lago de fuego y azufre, en la muerte segunda de Apocalipsis 20, 11 al 15. Habrán notado que me adelanté, hice rápidamente las primeras diapositivas para tratar de que quede claro este tema del uso de la palabra evangelio. Y como conclusión, yo quiero que noten que ya hemos visto que se denomina evangelista a la persona que llevaba las buenas noticias. De las 3 veces que aparece esta palabra, en Hechos 21:8, cuando está viniendo Pablo de nuevo a Jerusalén antes de que vaya a ser apresado, nos habló de Felipe el evangelista, que era uno de los diáconos. En Efesios 4:11 estuvimos viendo que los dorean, los dones que eran personas, no dones carismatas, sino dorean, fueron personas que Dios colocó en la iglesia en el primer siglo. Y luego en 2 Timoteo 4:5 vimos que se le dice a Timoteo que haga obra de evangelista. Esta tarea de llevar el evangelio la tenía el que tenía el don de evangelista. Ya les dije que en 1 Timoteo 5 se dice que el anciano o pastor que trabaja en predicar el evangelio y en enseñar a la congregación tenía que ser digno de doble sueldo, de doble honor. Así que el evangelista es la persona que lleva las buenas noticias. En ese caso, llevaba las buenas noticias y era un don. Hoy a todos nos toca predicar el evangelio. Todos tenemos que aprender, por eso les he pedido que memoricen el plan de salvación del Evangelio de Juan, por lo menos, que sepan presentar el Evangelio con los 4 pasos importantes de Juan, es decir, Juan 3:16, ¿se acuerdan? El amor de Dios, el camino de Dios con Juan 14:6, el perdón de Dios con Juan 1:29, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la invitación de Dios con Juan 1:12 y 13. Tienen que tenerlo presente y recuerden que si no hablan de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras,
este evangelio que ustedes presentan no es completo. En segundo lugar, hemos visto que se denomina evangelismo al acto de presentar estas buenas noticias. Es decir, evangelizamos a otra persona o a un grupo de personas presentando este mensaje que son las buenas noticias. Que quien cree que Jesucristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras, que cree que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras y le recibe como Salvador personal, tiene vida eterna. En tercer lugar, hemos definido que la misma palabra se puede utilizar para varias buenas noticias. Cuando el Señor llega al pueblo de Israel, el reino de los cielos se había acercado. Era una buena noticia. Él les ofreció la oportunidad de que, si confiaban en que Él era el Mesías, por eso los milagros y las sanidades cumpliendo las señales del Antiguo Testamento, los cielos iban a estar reinando. Y en el Sermón del Monte, Él les dice cuáles son sus leyes para el reino de los cielos. Son superiores a las de la ley mosaica. No obstante, después que Él decide que va a hablarles por parábolas, vamos a encontrar al joven rico preguntándole: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el lector superficial, ocasional, o aquel estudiante de la Escritura que no nota que la respuesta de Cristo es llevarlo hacia la ley mosaica, los mandamientos aves, es diferente al mensaje que le pregunta el carcelero de Filipos a Pablo cuando le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Las respuestas son diferentes. Y por eso es necesario entender este tema que estamos hablando. Pablo pasó predicando el reino de Dios. Nunca habló del reino de los cielos. Pedro tampoco. Pero cuando se habla del reino de Dios en este caso, hablamos de los creyentes que reciben a Cristo como Salvador, sean judíos o gentiles, y se transforman en la iglesia. Esto, si lo tenemos claro, la Biblia se nos hace mucho más simple. Por favor, marquen 1 Corintios 10:32. Se le pide a los creyentes de Corinto: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 3 grupos, 3 etnias, diríamos en la Biblia: los judíos, los gentiles y los que forman la iglesia. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana y que puedan comprobar estos temas que estamos tocando con la misma Escritura. Que el Señor realmente pueda usarles en esta semana y los bendiga en la memorización, en el estudio y en el llevar el Evangelio a las personas cercanas.